Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio en el cual tenemos nuestro estudio en el día de hoy y vamos a empezar con la siguiente lección, la clase número 5, que es cómo crece la fe. Hebreos 11.1 nos dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Entonces también nos dice la palabra en Romanos 1.17 que el justo por la fe vivirá. Veníamos hablando ya en los días, en la clase anterior, un poco de la fe y cómo empezar a desarrollarla. Así que ahora vamos a ver 4 principios, a través de la palabra de Dios, que nos ayudan a cómo hacer que nuestra fe pueda crecer. Y comenzamos con la siguiente forma. Punto número 1 dice así: la fe crece por la palabra. Entonces, cuando nosotros desarrollamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, lo que hacemos es de ver que el Señor está respondiendo a lo que nosotros estamos esperando o estamos anhelando para nuestra vida. La palabra dice que viene por el oír al Señor. Y acá vamos a ver una diferencia importante entre lo que es oír y escuchar. Cuando nosotros oímos, habla de una reacción involuntaria. Se trata de algo que no nos damos cuenta, escuchamos a nuestro alrededor los ruidos, todo lo que hay, pero cuando escuchamos, una cosa es oír y otra es escuchar. Cuando escuchamos, lo que pasa es que prestamos atención a lo que nos están diciendo, a cada cosa, para poder hacer lo que nos dicen. Nos mandan a hacer, nuestra familia, nuestra mamá, nuestro papá, anda y hace esto. Entonces escuchamos qué es lo que nos piden y vamos y lo hacemos. Entonces es muy importante, en la palabra dice que oír, como prestar atención, no despertate, es como una llamada de atención, y después escuchamos lo que nos dice, está asociada una a la otra. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica. Dice el texto así: Dwight Moody, uno de los grandes evangelistas en la historia moderna de la Iglesia, nos da una excelente aplicación de este versículo cuando nos da a conocer el testimonio de su propia experiencia. Yo oraba pidiendo fe y pensaba que un día iba a venir la fe sobre mí como un rayo. Y la fe no venía, pero un día leí el capítulo 10 de Romanos, la fe por el oír. Antes yo cerraba mi Biblia y oraba diciendo: Señor, dame fe. Ahora hablo mi Biblia y comienzo a estudiarla. Desde entonces mi fe ha ido creciendo. Y qué importante es realmente poder prestarle atención a la palabra para poder desarrollarla y empezar a orar sobre eso. Vamos a ver el punto número 2, que dice así: la fe crece por la oración. La oración. Si nosotros no oramos, no hablamos con el Señor, no encontramos respuesta a las situaciones que podemos estar pasando. Entonces, difícilmente, si no oramos, si no hablamos con el Señor, se pueda cumplir lo que estamos pidiendo. Hay un relato en Mateo que habla de un hombre que dice, Marcos 9, dice que hay un relato de la liberación del muchacho endemoniado. Jesús le dice al padre del muchacho: si puedes creer, para todo el que cree, para el que cree todo le es posible. El padre creía lo suficiente como para pedir ayuda a Jesús, pero es consciente que no tiene tanta fe como para estar seguro de que su hijo sanaría. Y con gran ingenuidad exclama: creo, ayuda a mi incredulidad. De la misma forma, este hombre se encontró con Jesús, habló con él y le pudo exponer lo que le pasaba. Él le dijo: Señor, yo tengo fe, pero necesito que hagas que aumente más
para poder desarrollarla. ¿Y qué hizo el Señor? Agarró y lo escuchó, ¿sí? Habló cara a cara con él y de esa forma cumplió, ¿sí? su anhelo, y entonces esta persona creyó mucho más. De la misma forma nosotros, cuando nos encerramos y hablamos al Señor, ¿sí? De todo lo que estamos necesitando, esto también lo podemos desarrollar y puede pasar de la misma manera en la charla, en el hablar con el Señor, el orar, ¿sí? El punto número 3 dice: la fe crece por el ejercicio de ella. Vemos en Josué 1:3 que el Señor le dice: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie, ¿sí? Y si leemos el libro de Josué, vemos que Josué se aferró desde su juventud a la palabra de Dios, a lo que le enseñaban, y lo puso en práctica. Podemos recordar la historia de los espías, de los 12 que fueron, y sin embargo Josué fue uno de los que creyó la palabra de Dios y no vio todo lo que había a su alrededor. Después el Señor le da esta palabra a Josué y él trabaja toda su vida esperando esta promesa, al punto tal que un día pasa, ¿sí? Se cumple. Y así le fue dado, después de hacer todo lo que tenía que hacer Josué durante toda su vida, un día recibe lo que él tanto anhelaba y que creyó siempre en su corazón, lo que Dios le dijo, ¿sí? Entonces, él ejercitó su fe durante muchísimos años para poder alcanzar lo que Dios tenía para su vida, lo que Dios le había prometido, ¿sí? De la misma forma, nosotros es importante que podamos ejercitarla, ¿sí? El ejercicio de la fe siempre implica un riesgo a fracasar. Por ese temor, muchas veces no nos animamos a orar por los enfermos, a confiar en Dios para nuestra propia sanidad, confiar en la solución divina para un gran problema, etc. Y sí, esto es algo que muchas veces nos traba como cristianos, como hijos de Dios. Cuando alguien, damos un ejemplo, cuando alguien pide oración por una persona que está en un límite, ¿sí? En su vida, que es quizás el punto de la muerte, nosotros es una frase que siempre la usamos, pero es: bueno, voy a orar, ¿no? Está perfecto, es verdad, uno responde voy a orar, pero muchas veces no nos animamos a empezar a declarar palabras de vida sobre esa persona. Entonces usamos esto a veces como temor, porque sabemos que Dios tiene su voluntad, entonces quizás oramos con toda la fe y al final esa persona, el Señor la lleva a su presencia. En cambio, si decimos, bueno, voy a orar, es como que ya estamos abriendo el paraguas, ¿no? Diciendo, bueno, no sé si el Señor lo va a hacer o no. Y es como que dejamos eso, ¿no? Como esa duda. Entonces, lo que hace es que nosotros no podamos ejercitar nuestra fe. Sí, por eso es tan importante que cuando pasa una situación como esta podamos empezar a declarar la palabra de Dios, ¿sí? Creerle a la palabra de Dios lo que nos dice y poder decir: Señor, tu palabra dice que vos vas a sanar los enfermos, tu palabra dice que yo voy a orar, tu palabra dice que yo tengo autoridad y en el nombre de Jesús esta persona tal cosa, ¿no? Declaro sanidad sobre esta persona, declaro que va a salir de este lugar y va a conocerte, ¿sí? Indistintamente de si pase o no, o sea, que pase o que no pase, ya eso sí depende de Dios, ya es algo que excede a nosotros, ¿sí? Pero lo que el Señor nos pide es que creamos y que declaremos su palabra, ¿sí? Entonces, cuando hay fe, declaramos: en el nombre de Jesús esta persona va a salir. No me importa, va a salir. Lo dice, yo creo en lo que dice la palabra. La palabra no me dice si va a salir o no va a salir de X situación. Pero dice que si yo oro de tal o cual forma, se va a hacer. Entonces, ¿por qué no creerle? ¿Por qué no orar con esa convicción realmente de decir, bueno, yo confío con todo mi corazón que así va a ser? Confío en la palabra.
¿sí? De que así va a ser. Vuelvo a repetir, indistintamente de si se cumpla o no se cumpla, ¿sí? Pero por lo menos nosotros hicimos lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Quizás en el caso de que no se llegue a dar una respuesta a lo que esperamos, el Señor en ese proceso trabajó con nuestra vida y trabajó con nuestro corazón, y también seguramente con la familia involucrada, ¿sí? Detrás de esa persona que está pasando esa necesidad. El punto número 4 dice que la fe crece por la confesión, ¿sí? Romanos 10:10 nos dice que si confesamos, ¿sí? Con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando confesamos, estamos aplicando la palabra de Dios, ¿sí? Dice el texto lo siguiente: la palabra de Dios es el testimonio del Espíritu más que en las circunstancias o manifestaciones físicas. Al confesar nuestra fe, ya ejercitamos y reafirmamos, y al hacerlo, así ella crece, ¿sí? No temas y confiesa tu fe, ¿sí? Confesar implica esa... Cuando nosotros ya estamos confesando algo, implícitamente estamos creyendo. Entonces, cuando nos animamos a confesar, yo confieso en el nombre de Jesús esta situación, ¿sí? Ya estamos aplicando esa fe que el Señor nos da, ¿sí? Entonces, mientras más lo hagamos, el Señor va a ir trabajando y así nuestra fe va a ir creciendo, ¿sí? Aplicando estos 4 principios, ¿sí? Que es el oír la palabra de Dios, el orar, el ponerla en práctica, ¿sí? Y el declararla. Vamos a poder ver que todo lo que estamos necesitando para nuestra vida, el Señor lo va a poder desarrollar. Y no solo eso, sino que nos va a hacer crecer en lo espiritual, en lo emocional, en lo personal. En todas las áreas de nuestra vida, el Señor va a estar trabajando y nos va a estar ayudando para poder desarrollar el propósito que hay, ¿sí? Cerramos con esto. Te dejo 2 preguntas a continuación, que son las siguientes. 1. ¿Es la fe algo que podemos tener por nosotros mismos? Y pregunta número 2, ¿qué es? ¿Lo que esperamos nos será hecho por lo que creemos o por lo que decimos? Interesantes las 2 preguntas, así que te invito, sí, este fin de semana que nos conectemos a las 23 horas en este espacio en el cual vamos a poder desarrollar mucho más todos estos temas y vamos a aprender mucho más qué es lo que Dios tiene para nuestra vida, ¿sí? Te invitamos a que dejes tus comentarios si querés y que prepares, ¿sí? un testimonio, si así lo tenés, una experiencia que va a ser muy bienvenida para enriquecer, ¿sí? En todo lo que estamos hablando, ¿sí? Así que te saludo, ¿sí? Desde la distancia y nos vemos, ¿sí? Bendiciones.